Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar las clases. Ahorita lo que estamos checando ya es sistemas de ecuaciones diferenciales, concretamente el caso plano, es decir, que estamos restringidos a sistemas en dos dimensiones o con dos incógnitas, si la podemos mencionar así o llamar así. Y el objetivo es determinar la pareja de funciones que satisfacen estas dos ecuaciones diferenciales y además estamos abordando solo el caso lineal. Entonces, bueno, eso es lo que comentamos la clase pasada. Eh, ¿Qué otra cosa? El día de hoy o en esta sesión lo que quiero es definir dos cosas muy importantes. Una tiene que ver con un aspecto geométrico de qué significa un algo geométrico que va al final de cuentas a ser un campo vectorial que nos va a permitir comprender las dinámicas de las ecuaciones cuando estamos trabajando sistemas. Y el otro es justamente mm, pues, ¿cómo puedo decir? Una parte que es muy importante o interesante cuando tú observas estas gráficas que vamos a llamar concretamente espacio-fase y que definen ciertos puntos muy concretos. Estos puntos van a ser muy importantes en el análisis cualitativo de las dinámicas y se van a llamar puntos críticos. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a abordar ahorita y quizás, dependiendo del tiempo que tome, hablamos del caso uno que comenté en la sesión pasada, cuando estamos hablando de sistemas de ecuaciones diferenciales planos, lineales, y básicamente eso es todo. Entonces, bueno, voy a abrir ahorita esta pizarra. Voy a mover esto para acá. Ahí está, no importa. Ok. Y te decía, vamos a hacer o utilizar dos definiciones muy importantes. Estas definiciones son, ¿cómo se llama? Pues importantes, te digo, útiles en el camino o el área de las ecuaciones diferenciales. Una de ellas tiene que ver con algo que se conoce como punto o puntos críticos. Entonces, ¿qué es un punto crítico? Entonces, en definición, un punto crítico es aquel punto, vamos a llamarlo X barra estrella, que denotaría las componentes de tu punto en el espacio eh, que vive tu problema. Por cierto, otra cosa importante, estas definiciones son válidas en Rn, es decir, nosotros ahorita estamos hablando de cosas en dos dimensiones, pero esto es general, ¿va? Entonces, punto crítico es aquel punto que está en Rn, en general te digo, tal que dado el sistema dinámico x' igual a f de x, insisto, x, eh, creo que vale resaltar que está en Rn, eh, tal que dado el sistema dinámico se satisface o satisface que f evaluado en este punto da el vector 0. Ojo, para todos o todas las componentes evaluadas en la función de campo que te define el sistema dinámico, todas las entradas dan 0. No puedes definir un punto crítico si en alguna de las ecuaciones no hayan nulidad en tu función. O sea, por ejemplo, si estamos pensando de un sistema en tres dimensiones, tal vez este punto anula dos de las variables dinámicas, es decir,
x1' igual a 0, x2' igual a 0, pero x3' igual a algo diferente de 0, eso no es un punto crítico. Un punto crítico satisface que todas las entradas del sistema dinámico, es decir, todas las componentes de x', o sea, esto es importante, insisto, todas estas se anulan. ¿Ok? Eso es un punto crítico. Un sistema dinámico puede que tenga una cantidad infinita de puntos críticos. De hecho, en más dimensiones tal vez no solamente tengas puntos, tal vez tengas toda una región que, bueno, puede definir otras cosas más avanzadas en el mundo de los sistemas dinámicos, pero por el momento pensemos que solo son puntos, ¿ok? Entonces, eso creo que está bastante claro. Y cuando tú estás hablando concretamente del caso lineal, pues ya sabemos que tu función de campo tiene que ser una matriz por X. No hay otra forma en la que tú puedas expresar algo lineal para un sistema dinámico en más dimensiones. Entonces, si tú tienes un caso lineal, por ejemplo, expresado así, pues, por ejemplo, creo que aquí que vale la pena denotar que A es una matriz que en principio vive en este grupo de matrices de n por n dimensiones. Creo que también vale la pena recalcar que cada componente ijésima está en los reales y es una constante. Ay, perdón, ahí me equivoqué en la notación. Están los reales, son constantes. Entonces, por ejemplo, en este caso, que es un caso lineal, bueno, la única forma en la que todo esto puede ser cero es si A es cero, o sea, tienes elementos ceros en tus matrices, o si X estrella justamente se corresponde con el vector 0, pues esto implica que f de x estrella justamente te da el vector 0, porque el producto se anula y pues así satisfaces bien la definición o lo que te pide que tenga un punto crítico. Entonces, x igual a 0, ok, sí está bien, este es tu punto crítico y es único además. Es el único punto crítico que tú tienes en tu sistema dinámico si estás hablando del caso lineal, por ejemplo, si tienes esta estructura. Tú podrías pensar en otro caso lineal, por ejemplo, si ahora tomas f de x igual a ax más un vector b, entonces A pues sigue viviendo en el mundo de las matrices de n por n, y aquí B sea un vector en Rn. También que este vector sea constante, es decir, no es algo que dependa del tiempo en forma explícita. ¿Cuáles serían los puntos críticos de este problema? Entonces, la forma en la que puedes resolver esto simplemente es igualas a 0 esta expresión y dices, pues 0 igual a ax más b. Por lo tanto, pues x por a estrella, esto se debe satisfacer para el punto crítico, más b tiene que ser igual a 0. Bueno, eso lo estoy copiando exactamente igual. Quizás vale la pena ya de una vez despejar. Esto es igual a menos b. Y si todo está bien, pues llegarías a la conclusión que a inversa matriz con un signo menos por b sería tu punto crítico. Entonces, ¿cuál es el punto crítico aquí? Pues es A inversa por B con un signo negativo. Date cuenta que si B es 0, pues regresas al caso anterior que te escribí. Solo que el caso anterior es más rico. Después te voy a explicar concretamente por qué. Y lo que va a pasar es que el caso que estoy considerando aquí en azul, puedes considerarlo como el caso de arriba trasladado un vector nada más. De hecho, esta es la interpretación geométrica de lo que estás escribiendo ahí. Ax más b es una transformación con una
traslación, ¿no? Entonces, trasladando una transformación lineal, entonces por supuesto que eso puede asociarse siempre a otro caso lineal donde tu origen fue movido. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, lo que pasó es que tu origen se trasladó a esta distancia. Si B es 0, pues X estrella también es 0, ¿no? Entonces, bueno, simplemente era para ver que no todos los puntos críticos siempre son el 0. Si yo tengo, por ejemplo, ese sistema dinámico que sigue siendo lineal, ojo, esto es importante, el que yo pinté ahorita abajo, que está subrayado en azul, es lineal, pero aquí el punto crítico no es el origen, y es lo importante, ¿ok? Te decía hace rato, no todos los problemas o todos los sistemas de ecuaciones diferenciales tienen solo un punto crítico, pueden tener infinita cantidad de puntos críticos. Pueden tener 2, pueden tener 3, puede ser que incluso no tengan, en fin. Y pues bueno, ¿qué otra cosa? A ver, déjenme ver. Ok, entonces esto es importante para esa cosa de los puntos críticos que te estaba comentando. Déjame ver qué más hay. Ok, no creo que pues, bueno, con esa cuestión de los casos lineales está más que bien, porque no vamos a abordar casos no lineales. Bueno, sí, un poquito, pero ya va a ser al final. Y simplemente si tienes un sistema de ecuaciones que es no lineal, pues resuelves las raíces de lo que tú tengas por ecuaciones diferenciales, igualas a cero y ves cuándo esas cosas se anulan, ¿no? Te digo, puedes tener un punto crítico, perdón, puedes tener un punto crítico, dos puntos críticos, infinita cantidad de puntos críticos, no lo sé, ya depende qué sea tu sistema. Pero en el caso lineal, pues básicamente tenemos estas dos posibilidades. Una, si el sistema es como el primero que puse, que se va a llamar caso homogéneo, creo que aquí también vale la pena expresar esto, esta es una ecuación homogénea. Pues tu punto crítico es el origen. Y si no es homogénea, es decir, hay una traslación de ese vector B, pues el punto crítico es eso que calculamos. Y no hay nada más que hacer, ¿ok? Esa es la primera definición que quería hablar. Ah, otra cosa. Por ejemplo, si estábamos hablando del curso hace unas semanas, pues cuando estás en una dimensión, estamos regresando a lo de hace unas semanas y tenías que entonces x' o x punto es igual a, pues, no sé, a x, donde a es un real, ¿ok? Bueno, eso sería el caso, pues, en una dimensión. Pero, por ejemplo, si tú tenías x' igual a la ecuación logística que podría ser expresada como Rx por 1 más, eso de aquí es menos x entre k, que era básicamente lo que teníamos de la ecuación logística. Logística. Entonces esta era la ecuación logística, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los puntos críticos de esta ecuación? Tiene uno, tiene dos, tiene varios, tiene infinitos, pues eso es fácil de resolver. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuáles son sus puntos críticos? Y pues lo que tienes que hacer es Rx por 1 menos x entre k igual a 0. De aquí te das cuenta, creo que en forma muy inmediata, que pues x1 estrella puede ser el 0, porque si aquí tenías 0 por algo, pues te va a dar 0. Entonces, este es un punto crítico. Pero también puedes tener un segundo punto crítico que se da cuando este término es 0, y eso ocurre cuando x2 en este caso es igual a k, ¿no? Justamente. Este sería otro punto crítico. Entonces tienes dos puntos críticos. Y de algo que vamos a aprender o observar es que en esas cosas van a ocurrir detalles interesantes, pensémoslo así, ¿vale? Y eso tiene que ver justamente con, ahora sí, la segunda definición. La segunda definición
se vincula con algo más gráfico que se conoce como espacio-fase. Entonces, el espacio-fase es una representación. A veces también lo puedes encontrar en los libros o en la literatura como diagrama de fases, espacio-fase, espacio de las fases, etc. Yo lo voy a nombrar como espacio-fase. Y el espacio-fase es una representación gráfica del campo vectorial producido como, y aquí lo voy a estructurar en una notación más matemática, X a f de X. Esa es tu transformación que representa el campo vectorial que vas a graficar. Como cada punto en el espacio X, insisto, esta cosa sigue viviendo en Rn, entonces cuando mapees este vector a f, pues sigue siendo una cosa que vive en Rn y va a tener va a tener n entradas, ¿ok? Si quieres, piensa que esto es como una transformación de Rn a Rn vía f, ¿no? En fin, si quieres pensar un poco más en el cálculo, está bien. Entonces te decía, es el mapeo de campo vectorial que te da la coordenada del punto al vector producido por el sistema dinámico. Así de fácil. Por cierto, estas cosas se definen para ecuaciones autónomas. Eso de autónomo creo que también ya te lo dije en la clase pasada y es simplemente cuando no tienes la dependencia explícita de la variable independiente, en este caso sea t, ¿ok? Ya, eso es todo. El espacio-fase es la representación gráfica del campo vectorial producido por tu ecuación diferencial, básicamente. Obviamente estas cosas no van a tener mucha gracia, mucho sentido cuando estés en R4 o en R5, porque pues graficar algo en R5 no vas a poder. Lo que suele hacer la gente es hacer proyecciones. Entonces, tal vez si tienes tu campo vectorial en R5, pero tal vez grafiques solamente en un plano las variables que más te convengan graficar en forma de campo. ¿Sí? Y por eso mismo también nosotros nos vamos a quedar en el caso n igual a 2. En el caso n igual a 2, pues la representación gráfica es algo así que va a ir de x1, x2, como se mapeó a x1, aquí le vamos a poner x1', x2'. Eso es. ¿Cómo haces esto? Pues vía f, ¿no? Vía tu funcional. Y eso es todo. Entonces, en el caso 2, solamente es como el punto en un espacio de 2 dimensiones se mapeó a un vector que tiene esas entradas x1', x2'. Quizás en esta definición vale la pena ilustrar un ejemplo para que te generen o dudas o te aclaren más las cosas, ¿ok? De todas maneras, recuerda que si tienes dudas o algo así de la clase, con confianza preguntes, ¿no? Nadie se quede con sus dudas, sean en los comentarios o sea en la clase, ¿ok? Siempre trataremos de darle respuesta. Si en algún momento se nos traslapa algún correo o algo así, una disculpa. Por cierto, es un buen punto. Esa cuestión de los correos, luego nos llegan muchos correos de, oigan, es que entregué esto retrasado, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo general tratamos de dar solución global a todos. Es decir, casos demasiado particulares de, oye, es que el personaje de mi equipo, bla, 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 no entregó a tiempo tal tarea, etcétera, ¿la podemos entregar?
ese tipo de correos los contestamos directamente, globalmente a todos en las publicaciones, ya sea del Classroom o vía Facebook o en la clase misma. No puntualizamos casos particulares, los hacemos global así de a todas las personas que entreguen esto se les va a considerar tal porcentaje o cosas así, entonces estén muy pendientes de eso, ¿sí? Eh, y bueno, ahora continuando, vamos a hacer un ejemplo. Eh, Pensemos que tenemos este sistema. X1' igual a menos X2 y X2' igual a X1. Este es tu sistema de ecuaciones diferenciales y afortunadamente es lineal porque, bueno, lo quiero hacer relativamente simple. ¿Qué va a ser tu espacio fase? Pues tu espacio fase va a ser, insisto, el diagrama eh, o la imagen gráfica del mapeo de campo vectorial de cada punto dada la ecuación diferencial. Entonces, a cada punto aquí eh, en tu espacio le vas a atribuir una flechita. No tal, eso es un campo vectorial, ¿no? Por ya lo sabes trabajar desde el primero, segundo semestre, no sé, pero ahora tienes que aterrizar qué es eso, ¿no? Porque a veces en las tareas y demostraciones te piden, demuestra las propiedades, demuestra que satisface, etcétera, etcétera, pero igual no te decían gráfica, ¿no? Y ahorita esta definición es literalmente la gráfica de este espacio vectorial. Por cierto, eventualmente quizás tengas que ayudarte de la computadora para hacer estas gráficas. Entonces yo te recomiendo el software matemática para hacerlo. Otra cosa, creo que vale la pena en algún momento darte una asesoría, una clase especial de cómo poder ya ahora sí utilizar un poco más tu computadora para hacer estas cosas. Y yo te recomiendo que descargues en forma gratuita el matemática que ofrece la universidad. Tú por ser estudiante de la universidad en la UNAM, tienes acceso gratuito a matemática. Pesa algo, pesa de ser como 4 gigas o algo así, pero bueno, respecto a otros softwares, igual es relativamente ligero o muy pesado si comparas, por ejemplo, con otros. Depende que estudie, bueno, en qué te guste programar. Pero hay en esta como cuestión de cómputo una división dependiendo desde qué nivel empieces a programar. Hay una categoría que se llama lenguaje de programación de bajo nivel. Los de bajo nivel son, por ejemplo, C, Java, Python. ¿Por qué significa, no, de bajo nivel no significa que sea chafa, significa que tú tienes que programar desde cero todo, o que tienes que invocar a paqueterías que empiezan simplemente a dar estructura a un código, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se llaman de bajo nivel. ¿Sí? O sea, básicamente empiezas desde cero, eso es el punto. Y hay otros softwares científicos que te ayudan, que se llaman lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes o software te ayuda porque son o te dan herramientas que ya están construidas para hacer gráficas muy específicas o ya tienen comandos muy concretos con los que tú decides hacer cosas y que obviamente en los códigos, bueno, no en los códigos, sino en los lenguajes de bajo nivel, pues va a estar cañón que los iguales, ¿no? Porque pues son demasiado robustos en ese aspecto, ¿no? Entonces, de los de bajo nivel, yo te recomiendo, por ejemplo, que aprendas un poco de C, un poco de Python. Yo te diría que mucho de Python, concretamente, ¿no? Y de los de alto nivel, yo te recomiendo muchísimo matemática. Matemática es, casi lo hace todo. Yo me dedico a cosas de mecánica cuántica principalmente y para diagonalizar es una bestialidad, o sea, tiene una muy buena eficiencia para diagonalizar, porque básicamente lo que hace matemática, como es un lenguaje de alto nivel, compila las cosas en los lenguajes de bajo nivel que tiene ya integrados y los hace muy eficientes, ¿no? Cosa que tú no necesariamente tienes que conocer, porque si estás en la licenciatura aún no eres un experto haciendo ciertas cosas. Entonces, tal vez para ti diagonalizar una matriz, no sé, de 100% en C sea más eficiente que hacer en matemática porque eso es lo que tú crees. Pero cuando trabajas ya cosas más robustas, te das cuenta que lo que hicieron en matemática es mucho más grande, más robusto y de verdad más complejo.
Ahora, también hay otras cosas como Julia. Julia es buenísimo, tiene la ventaja de que es un software libre, es decir, que tú lo puedes descargar en forma gratuita. Y si usas Julia, yo lo que te recomiendo es que utilices las Jupyter Notebooks. Las Jupyter Notebooks es una como emulación de lo que hace matemática, es decir, le da un entorno gráfico a tus eh, códigos, puedes ponerle colorcitos, letras, etcétera, para que se vea más digerible un código, ¿no? Usa matemática, yo te recomiendo, usa Julia, también está MATLAB, por ejemplo, en estas clases te va a estar ayudando Dalia, y Dali es buenísima en MATLAB, también usa R, si eres actuario, usa R, R es como la herramienta para actuaría, bueno, cuando haces cosas de datos, ¿no? Concretamente, y Python. Y creo que son las principales, MATLAB, matemática, Julia, para ecuaciones, ¿no? Hay otros que se especializan en otras cosas, pero bueno. Ok. Me tomé este paréntesis para hablarte de esto porque sí es importante que lo sepas y bueno. Entonces te digo, aquí la idea es, tú vas a tomar un punto en el espacio fase y la pregunta es, o el objetivo del espacio fase es, ¿cuál es la flechita que dada la ecuación diferencial, pues te mapea? ¿Ok? Voy a hacer o comenzar con un punto, literalmente. Pensemos que tenemos el punto x1 igual a 0, x2 igual a 0. Entonces aquí está x1, x2, y vamos a ver a qué lo mapea en forma de flechita a pues x1', x2'. Entonces, si tenemos el punto 1, 0, ¿a dónde te lo mapeo la ecuación diferencial? Pues la ecuación diferencial te lo mapeo en vector al x1 es igual a menos x2, pero menos x2 es 0. Ahora, x2' es igual a x1, pero x1 es 1. Entonces, el punto 1,0 que está aquí, no sé, voy a pensar que está aquí el 1,0, tiene una flechita en la dirección 0,1. Entonces va hacia arriba esta flechita. Este es el vectorcito que dio ese punto. ¿Ok? Vamos a pensar ahora que, no sé, tenemos el punto 0,1. Entonces el punto 0,1, ¿a dónde te lo da? Pues el 0,1 te lo está mapeando al x1' es menos x2. Entonces te lo da el menos 1, x2 es x1, pero x1 es 0. Ok. Entonces el punto que voy ahorita a poner en púrpura, 0,1 no está por aquí, tiene flechita con dirección menos 1,0. ¿Ok? Menos 1,0 no tiene componente en el eje vertical. Sí, vertical. Y así. Y entonces la idea es que hagas lo mismo para todos los puntos que te definen este espacio. Podríamos ir más rápido y decir, bueno, podría tomarme todo el eje, por ejemplo, el eje x1. Llamémosle a, 0 a cualquier punto que esté sobre el eje x1, ¿ok? Entonces, ¿a dónde te va a mapear eso la flechita? Te la va a mapear al 0, a. Eso significa que cualquier punto que esté sobre este eje te lo va a mapear al 0, a. Si estás en el lado positivo, a ver, espérame. X1. Ok, entonces si estamos en este lado, por ejemplo, que estemos aquí en el A,0, te lo va a mapear al 0, a. Entonces no tiene componente en el eje horizontal, pero tiene componente en el eje vertical. Y la amplitud justamente va a ser proporcional o igual a, de hecho. Va a ser así. Y cuando estás con los negativos, pues A tendría una componente negativa y tus flechitas serían así. Podemos hacer lo mismo con el eje vertical. Pensemos en que le llamamos 0, a. Pues esto te lo va a mapear al x1 es menos x2, entonces te lo va a mapear al menos a, 0. Y entonces si tú estás parado en el eje positivo vertical, vas a tener componentes que van hacia la izquierda, así, y que cada vez son más grandes.
Y cuando vas a la parte del eje negativo, vas a tener que las componentes, al ser negativo por negativo, es positivo, van a ir hacia la derecha. ¿Sí? Si tú estás en un punto intermedio, pensemos lo que tenemos, el punto A, B, pues esto te lo va a mandar al menos B, A. Entonces, si tú estás aquí, te lo va a mandar al menos B, que va a ir hacia acá, A hacia arriba, entonces va a tener esas componentes. Bueno, si juntaras todas las eh, flechitas en forma continua, porque pues aquí nadie dijo que el espacio es discreto, simplemente es un espacio continuo sobre el que estoy poniendo ciertas flechitas, en general esto es continuo, vas a ver que el espacio fase va a estar haciendo circunferencias y que justamente esas flechitas son como las tangentes a estas curvas que estamos haciendo en forma continua. Y entonces todas dan este sentido. ¿Sí? De hecho, este caso lo vamos a abordar más adelante. Eso te va a formar algo que se conoce como un punto crítico estable. Se va a llamar un centro. ¿Ok? Y el punto crítico, hablando de él, está en el origen, porque recuerda que pues si tú evalúas aquí 0,0, las dos ecuaciones se anulan. Entonces el punto crítico pues está en el origen, porque es un sistema lineal y ya vimos que siempre es el origen si es un sistema lineal homogéneo. Entonces, ya, eso sería tu espacio fácil. Podríamos hacer más ejemplos, pero creo que esos ejemplos los vamos a abordar concretamente con los casos. Y van a ser los casos lineales. Después hablaré un poquito de los casos no lineales y eventualmente te hablaré incluso un poco de caos. En esta parte me gusta que tú veas unos videos que están por ahí en un canal de YouTube que hablan del caos. Y el caos tiene mucho que ver con ciertos puntos críticos que son inestables, concretamente los que son puntos silla siempre están rotos, y algo que te decía que en algún momento habla o tiene que ver con esta cuestión de los toros, ¿ok? Toda esa teoría en sí formalmente se construye en algo más avanzado que se llama teoría CAM. Entonces, la teoría CAM, como que estudia más esta cuestión de los toros y del caos, es una perspectiva como más dinámica, también como topológica y, ojo, también es una cuestión que quiero que quede clara, especialmente si eres matemático muy aferrado a que las matemáticas no deben tener aplicación. Esto fue estudiado por Arnold, de hecho el CAM es con Kolmogorov, Arnold y Mossey, y la A, insisto, es de Arnold. Entonces, Arnold, el del libro de ecuaciones diferenciales, estudió mucho mecánica. Entonces va como que en su libro de mecánica de Arnold, aborda mucho este tema del caos, justamente desde esta como perspectiva, ¿no? Y lo comento así porque a veces en ciertas materias como que te casas con la idea de que todo tiene que ser ultra abstracto, etcétera, etcétera, y si no, no lo creo. Y no, de hecho, grandes avances matemáticos y físicos se deben a la unión entre los estudios que tratan de resolver cosas, a veces prácticas, a veces teóricas. A veces problemas muy teóricos han dado margen o dado cabida a teorías físicas muy importantes y viceversa, ¿no? A veces teorías físicas han creado incluso herramientas matemáticas muy fuertes, no están peleadas. Entonces también quiero que sea algo que tú tengas, en especial si eres de una u otra área, que están como ligadas, ¿no? Por eso estamos incluso en la misma facultad. Y bueno, ingeniería es separado, eso sí están un poco más aplicados, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, creo que aquí dejo estas dos definiciones, punto crítico, espacio-fase, porque eventualmente un poco más adelante las vamos a utilizar en los casos, caso 1, caso 2. Confío en que la siguiente semana estaré hablando del caso 1 y comenzaré el caso 2 si todo sale bien. El caso 2 tiene que ver con complejos, entonces daré un repaso muy breve de lo que son los números complejos.
Y, y el caso 3 tiene que ver con degeneración o multiplicidad en matrices. Entonces, pues bueno, caso a caso lo vamos a resolver y después te platicaré por qué es muy útil hablar esto de sistemas, cómo puedes generalizar incluso sistemas de mayores órdenes, bueno, no sistemas, sino ecuaciones de órdenes superiores, pensando que tú tienes un sistema, ¿no? Igual eso ahorita queda muy vago en lo que te platiqué, pero lo vamos a ver y espero que cuando sea el momento lo entiendas muy claro y digas, se estaba re fácil, ¿no? Y también eso es algo que quiero que quede así. Yo quiero que tú veas que la clase es fácil, que estamos hablando de temas avanzados, pero que lo sientas fácil. Si lo sientas fácil es porque realmente está saliendo una clase fluida y está saliendo todo bien. Entonces, si sientes esto fácil o accesible, es que estamos por buen camino. Si no, de todas maneras, recuerda que puedes ver la literatura, hay muchos libros. Aquí sí te recomiendo mucho que estudies el libro del Arnold y de el Hirschsprung, el de Caos Sistemas. No, es que hay dos. Uno que se llama sistemas, no, es álgebra lineal y ecuaciones diferenciales o algo así, de Arnold and Hirsch. Y el otro es, no, es de Hirschsprung y el otro es de Hirschsprung también, pero se llama Una introducción al caos y sistemas dinámicos o algo así. Ese es más avanzado, pero compacta más la información. En ese sentido de que compacta más la información, se apega más a lo que yo explico aquí, porque obviamente si copiara todo lo que viene en un libro, pues nunca acabaría de citar solamente un libro que se concreta en esto durante un curso, ¿no? Y esto lo veo en un mes o algo así. Entonces, lo que me gusta de ese libro es que lo compacta. Y yo también trato de darte compacto esto para que te genere más dudas, que tampoco el que esté compacto signifique que no quede bien explicado. Yo también quiero que si tienes dudas, las compartas, las comentes, pero trato también de simplificar eso para que sea más digerible para ti, en especial porque pues, ecuaciones 1 es una materia nueva, ya después ves ecuaciones 2 y 3 si eso es lo que te gusta, pero ya tienes un conocimiento previo y aquí no, aquí hay gente que nunca ha visto esto y pues es su primer acercamiento o es simplemente la materia que debes y te falta pasarla y punto y ya, nunca vuelves a hablar de este tema, ¿no? No sé en qué situación estés, pero independientemente de eso, yo sí lo que quiero es que aprendas. Entonces, si eso está y sientes que es fácil o que vamos bien, pues ese es el punto. Creo que eso es todo. Ahora sí, cortamos la clase aquí y bueno, estamos en contacto. Cuídense mucho, denle duro a lo que tengan que hacer. Recuerden que el viernes 13 es su examen y ahí está una encuesta. Entonces ahí chequenla. Saludos a todos, cuídense mucho. Hasta luego, adiós.